no podemos parar porque nos pueden las ganas y queremos seguir hablando del cura Vacas y profundizando en su conocimiento, sobre todo en trasladárselo a ustedes, de la mano, como siempre, de Tente Lagunilla. Muy buenas, Tente. Hola, muy buenas. Que lo estábamos comentando antes, ¿no? Que vamos avanzando un poco de forma paralela a la publicación de Cura Vacas, pero ya casi pues a otro ritmo, pues porque la televisión y la lectura al final van a distintos ritmos. Pero lo importante es que la esencia no solo sigue, sino que crece, que se amplía, que ofrecemos más información. En esta ocasión, cartografía, algo que puede sonar muy denso, pero que es muy importante y muy necesario. Hoy vamos a grabar este programa, ¿verdad?, de cartografía, que es, bueno, pues todo el mundo sabe, los mapas. Y alrededor de Cura Vacas se han hecho muchísimos mapas. ¿Se tardó? Se tardó. Lo vamos a comentar porque es un poco la historia, ¿no? Veremos que en 1800 y pico, que es antes de ayer, había unos mapas absolutamente prehistóricos, o no había mapas, ¿no? Pero antes de empezar, vamos a ver esta fotografía que tenemos aquí, que es que la he descubierto ya una vez iniciado, no figura en el libro, porque hace 4 días, incluso cuando hablamos varias veces en otros capítulos de Puente Tebro o Puente Tebro, sí, que se llaman las dos formas, que si se dinamitó en la guerra, que si le hicieron los romanos, que si pasaba la calzada, solamente teníamos fotografías del puente derrumbado, como está ahora en la actualidad. Se puede ver, ¿no? Pues bueno, en esta foto que ha aparecido en internet, que no sé de quién es ni la fuente de estas cosas que aparecen, y la he fusilado directamente sin pedir permiso porque no sé de quién es. Entonces, bueno, pues se ve por la forma de vestir de la gente y el ambiente, yo creo que es de los años 20 y tantos, y se ve pues a un grupo de lugareños celebrando una merienda en los prados de Pineda, y se ve el puente Tebro impecable al fondo, lo cual quiere decir que en 1920 o próximo estaba ese puente perfecto, ¿no? Oye, si alguien sabe, viendo la foto, a lo mejor nos puede ayudar a adaptarla. Eso es, si nos puede dar alguna información, o de quién es, o en qué publicación ha salido, ¿no? Porque, bueno, pues a raíz de que pedimos colaboración en estos programas, ya me están pasando pistas de alguna cosa bueno, pues del que decíamos que no teníamos ninguna fotografía del primer palentino que subió a Cura Vacas trabajando para el Instituto Geográfico para montar el vértice, ¿verdad? Pues bueno, pues ya unos amigos de Velilla me han dicho que a ver si me consigo un teléfono de un taxista que tal vez era familia. Bueno, pues afortunadamente también estos programas están sirviendo para generar más información, ¿no? Años después continúan las investigaciones y los descubrimientos. Exactamente. Afortunadamente. Pues vamos a avanzar ya en esa historia de la cartografía alrededor de Cura Vacas, ¿no? Es un capítulo un poco tedioso, vamos a ir deprisa porque tampoco me puedo enrollar en cada mapa que se ha publicado de Cura Vacas. El capítulo del libro es el capítulo 14 y bueno, pues vamos a hablar de esa extensa cartografía relacionada con Cura Vacas, ¿no? Aquí tenemos esta fotografía que es de Casiano del Prado y Bayo. Ya hemos hablado de él porque fue el que publicó en su día los mapas geológicos de la provincia de Palencia. Antes de que hubiera mapas topográficos con las montañas, los caminos, etcétera, de lo primero que tenemos constancia es de estos mapas geológicos, cuyo autor es Casiano del Prado, que se hicieron en 1856 y 58, ¿verdad? Curiosamente, no sale Cura Vacas. En estos mapas, que hay uno general, como vemos aquí, de toda la provincia de Palencia, y uno solo del norte de la provincia de Palencia, bueno, pues con todas sus fallas y sus cosas de geología que yo no llego a entender, pero que son una preciosidad de mapas. Son estos mapas que me prestó el Instituto Geológico y Minero, que fui a verles allí en directo porque quería ver el original, porque me parecía curiosísimo. Pues bueno, pues estos mapas no aparece la palabra Cura Vacas. En el dibujo vienen muchas cumbres, o igual geológicamente en toda la provincia no es algo reseñable. El caso es que si amplías, si haces zoom en estos mapas, donde viene Vidrieros y vienen igual montañas bastante más secundarias en la actualidad, y sin embargo Cura Vacas no aparece. Seguimos avanzando en el tiempo. En 1870 se crea el Instituto Geográfico por el general de ingenieros Carlos Ibáñez e Ibáñez de Íbero. De este hombre también hemos hablado, sí, porque gracias a que se crea el Instituto Geográfico se empieza a hacer un mapa serio de toda la península ibérica, y lo primero que tienen que hacer es hacer esos vértices geodésicos para esa triangulación. Espigüete es un vértice de primer orden, y también en estos mapas, como vemos aquí en este de la fotografía, pues sale Espigüete, pero Cura Vacas, como es, no sé si es de segundo o de tercer orden, no aparece Cura Vacas. Le tocó esperar. Hasta 1858
no vemos la palabra Curavacas escrita directamente como Curavacas, como montaña. Vemos que se ha hecho esa triangulación, ese mapa tan bonito de toda esa triangulación que hubo que hacer primera, para luego hacer ya los mapas en detalle de cada sitio, ¿no? Pero primero hubo que hacer esa triangulación grande de toda la península ibérica. Que fue lo que llevó a una de esas primeras ascensiones de las que hemos hablado también. Eso es, a colocar el vértice geodésico en 1909, que ya lo hemos hablado, de esa primera ascensión no deportiva a Curavacas. Profesional. Poco antes pues había hecho ya esa triangulación. En 1914, fíjate, hace 4 días, hay un mapa de Picos de Europa en francés. No hay mapas en castellano y sin embargo, no sé, en algún libro, en algún sitio, vemos aquí este pico, esta fotografía de este mapa, que es un esquema muy sencillo, como veis, que en francés, y aparece ya la palabra Curavacas y su altura. Y en 1927, otros pocos años después de ese 1914 que aparece ese mapa en francés, entra en escena Julián Delgado Úbeda. Julián Delgado Úbeda, recuerdas que es el primer montañero que sube de forma deportiva, junto al maestro de vidrieros, sube a Curavacas de esa forma deportiva, pues suben porque sí, porque quieren subir a una montaña, no como para, reto, no para colocar un vértice geodésico, ni para hacer experimentos, ni nada de nada. Y como no hay cartografía, se la tiene que dibujar él. Julián Delgado Úbeda, que es además arquitecto, es un buen dibujante, pues dibuja este primer esquema de la montaña palentina, muy esquemático, como puedes ver. Aparece la palabra Curavacas con su altura, aparece Vidrieros, Triollo, las carreteras, ya es una cosa totalmente reconocible, los límites provinciales. Lo que no sé es de dónde sacaría un poco la base para dibujarlo, ¿no? Porque esto no lo entiendo, ¿cómo? Porque sin tomar mediciones no puedes hacer un croquis con tanta exactitud, ¿no? Y ya es bastante exacto, por supuesto no está ni a escala, ni es medible, ni nada de nada, ¿no? Pero está muy bien representado en cuanto a planimetría, ¿no? En cuanto a la situación de las cosas. Y además de este mapa es muy curioso porque recuerdas que estuve en contacto con el nieto de Julián Delgado Úbeda, que me pasó muchísima información de ese armario que tienen en Cercedilla repleto de información del abuelo, que afortunadamente no se quemó. Esta fotografía es no le tengo yo, tengo la fotografía del papel original, de los apuntes originales de Delgado Úbeda, ¿no? Se ve aquí todo roto, es un papel que llevaría posiblemente en el bolso donde fuera tomando notas en ese papel, ¿no? Tenemos ya esa otra fotografía de ese papel ya un poco más estiradito, más pues el primer boceto de lo que fue luego ese otro mapa, ¿no? Otra fotografía ya de ese mapa pasado a limpio, pero que tampoco fue una publicación ni nada, sino simplemente un dibujo pasado a limpio de su abuelo y guardado en el armario. Incluso tenemos una cuarta versión que ya sí que está publicado en una revista. Y además dice aquí, gráfico de la cordillera de la alta cuenca del río Carrión en la provincia de Palencia, croquis de Delgado Úbeda y anotaciones de Sopeña. ¿Te acuerdas aquel vasco, el padre del alpinismo vasco, estaban en relación, fueron contemporáneos, y entre los dos se pasaban información y se corregían este mapa porque era el único que tenían? Parece mentira que en 1930, que se publicó este mapa que tenemos aquí ahora delante, no hubiera más que estos mapas para uso un poco montañero, ¿no? Seguimos avanzando en el tiempo y en el armario del abuelo también aparece este dibujo sin fecha, no sabemos en qué fecha lo dibujó, de toda la cordillera cantábrica. Si podemos hacer aquí un poquito de zoom en este mapa, cuando nos acercamos a la zona de Curavacas es casi como un espacio en blanco. No pone el nombre de Curavacas y solamente pone Sierra de Alba, otro misterio. No sé, sí que es verdad que toda esa zona de Curavacas se la llama Sierra de Alba, es poco utilizado ese nombre, ¿verdad? Curavacas tiene más nombre que la Sierra de Alba. Si le dices algo de Sierra de Alba a alguien no sabe ni los lugareños. Yo no lo había oído. Yo me iba por el pueblo, fíjate. Pues bueno, pues el pueblo toma nombre de la sierra, ¿verdad? Y por fin, en 1935 sale la primera edición de la hoja 106 del Instituto Geográfico Nacional a 1,50.000, ese famoso 50.000 que abarca toda España, que son 1000 y pico hojas y que ahí está representada toda la geografía de la península ibérica de una forma absolutamente científica y en condiciones. Ha habido muchas ediciones. Esta que vemos en pantalla ahora mismo, pues como veis, simplemente el tipo de letra en el que se pone Campo Redondo de Alba, que es el que da nombre a la hoja
106 de este mapa de 1.50.000, pues simplemente la tipografía ya se ve que es del siglo pasado, ¿no? Pues de 1935. Muy estilística, ¿no? Es el primer mapa serio con rigor científico de la zona de Curavacas, que aquí figura como 2520. En la actualidad sabes que ya con mejores mediciones, en las últimas ediciones desde el Instituto Geográfico le da 2524. En 1943 aparece en la revista Peñalara 275 hablando sobre la aparición de la hoja 106 del mapa cartográfico. Esto hace suponer que aunque la fecha en la hoja pone 1935, posiblemente por el tema de la guerra, hasta tarda varios años en salir a la calle y que esto sea un poco de dominio público y que esté en las delegaciones del Instituto Geográfico estuviera disponible esta hoja, ¿no? Porque ahora, claro, nos resulta súper sencillo, nos la podemos descargar de internet, eso lo primero, o si no vamos a la delegación del Instituto Geográfico y pagamos 4 perras y nos llevamos una hoja preciosa impresa y demás. En el 1935 supongo yo que muy pocos tuvieran acceso a estos mapas del Instituto Geográfico, ¿verdad? Pues bueno, pues aunque la fecha es 1935, parece ser que hasta 1940 aproximadamente no sale esa hoja al público porque en 1943 se habla como que era una novedad. Seguimos avanzando, bueno, pues aquí tenemos en 1953 Alejandro Díez Riol, ya hemos hablado de él 20.000 veces, pues dibuja este croquis, que supongo que este sí que ya estuviera un poco calcado de esa hoja, ya tiene un material base que es la hoja... Algo en lo que basase una referencia a la que acudir. Exactamente, y entonces ya ahí dibuja esto, pues bueno, dibuja ese mapa de Cordales, supongo que añadiendo la toponimia que él conoce que no está dibujada en el mapa ese del Instituto Geográfico, cosas montañeras que no lo dibuja el Instituto Geográfico, y entonces bueno, pues tenemos afortunadamente esta reproducción de 1935, está fechado el 15 del 10 del 53. Este dibujo le hizo para un proyecto de la Integral de Fuentes Carrionas, que él llamaba la Travesía Invernal de los Macizos de Curavacas, Peñaprieta y Espigüete, y era eso, un proyecto que era enlazar caminando Curavacas, Peñaprieta y Espigüete en un sentido o en otro. Esto ya lo diseñó él y lo quiso hacer en los años 50, en el año 53, no lo consiguió hacer y se tardaría muchos años en poderse hacer. Ahora es algo que se hace en verano, en invierno menos, pero se hace alguna vez. Mucha gente lo intenta y poco lo consigue porque es una travesía larga, ¿eh? Muchas veces hay quien me llama o me pone un correo electrónico, oye, Tente, vamos a hacer un grupo de amigos, la integral, ¿qué nos aconsejas? Hacerla en un sentido, hacerla en otro, hacer esto, hacer lo otro, y yo les digo, bueno, pues les contesto lo bien que puedo y siempre, generalmente digo, cuando lo hayáis hecho me dices qué tal os ha ido, y muchísimas veces nos tuvimos que retirar en tal sitio, el grupo se retiró en tal y solo lo acabamos 2, tal. Es una actividad bastante selectiva, que no se hace demasiado. No para todo el mundo. No se hace. Seguimos avanzando, de lo mismo en 1954, Alejandro Díez Riol dibuja este dibujo precioso que a mí me encanta, de Cordales con los escarpes dibujados, ¿verdad? Ya es un detalle pequeñito de Curavacas y pone nombres que ya está dando él a esos lugares, ¿no? A la Llana, cuando hablamos de la toponimia, pues sí, hablábamos de esos nombres tan bonitos que puso, ¿no? La Llana, la Brecha Muerta, el Segundo Paso, pues ya todos esos nombres figuran aquí, porque en el mapa de 1.50.000 esos nombres no figuran, ¿verdad? Pero aquí ya empiezan a figurar. En 1957 ya ha sido el accidente del 53, todo esto ya cuando Alejandro está casi confinado en casa porque sale poco a la montaña después del accidente, que hablaremos de él más adelante. Pues bueno, pues lo que hace es dibujar muchísimo y dibuja pues estos dibujos tan bonitos, entre ellos este del 57, lo mismo, es un detalle de la cumbre de Curavacas y sus alrededores, en el que viene pues la senda del Notario, la Curruquilla, el Callejo Grande, la Canal Sur, el Callejo Oeste, la Brecha Muerta, el Callejo El Rebeco, bueno, pues ya va dibujando todas esas rutas nuevas, todos esos accidentes geográficos que él va poniendo nombre y sobre todo que el dibujo es muy bonito. Yo creo que fue un poco un visionario, porque si te das cuenta, tal como más adelante veremos unos dibujos suyos en el que dibuja los escarpes tal como se dibujan hoy en día en los mapas más modernos. Antaño, en el que hemos visto, por ejemplo, del 35 del Instituto Geográfico, las montañas solamente dibujaban las curvas de nivel y tú tenías que ver los resaltes o las zonas de más pendiente
sabiendo leer esas curvas de nivel. Sin embargo, los mapas modernos, ya donde las curvas de nivel se juntan mucho, lo cual quiere decir que hay mucha pendiente, ya te dibujan como una especie de resaltes, casi es como una fotografía aérea, ¿no? Pues bueno, Alejandro, ya veremos ahora dentro de 2 diapositivas cómo dibujaba esos resaltes, ahora lo veremos. Seguimos avanzando. En 1966, yo ya había nacido, ya empezamos a entrar en épocas en las que yo ya había nacido. Pues en 1966, en febrero, Alejandro Díez Riol dibuja esta preciosidad de maqueta. Es un dibujo, no es un mapa, es un dibujo como en perspectiva de todo el macizo de Fuentes Carrionas. Aquí se ve estupendamente Curavacas con todos esos nombres puestos. Esto hasta muchos años después nos empezó a dibujar estas perspectivas intuitivas que se llaman, ¿no? Entonces son dibujos muy bonitos. Pues bueno, en 1966 ya Alejandro Díez Riol dibujó esta preciosidad de maqueta de toda la zona de Fuentes Carrionas. Y en 1968 Icona, que todo el mundo que tenga más de 50 años pues sabrá lo que es el Icona, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, algo así era, pues bueno, un poco a nivel nacional lo que ahora son por las delegaciones de medio ambiente, etcétera, ¿no? El organismo que se ocupaba de la caza, la pesca, etcétera, etcétera. Pues bueno, este Icona dibuja este mapa a unos 75.000, el dibujo es de un tal F. Gala, se hicieron 3.000 ejemplares, y yo le tengo en casa, le tengo guardadito con muchísimo cariño, porque fue el primer mapa que tuve yo. Supongo que mi padre le consiguió, se le darían en el Icona, y llegó a casa con él, y aquello a mí me abrió los ojos, ¿no? Porque yo ya veía allí Curavacas, Espigüete, todas aquellas zonas. Incluso recuerdo de anotar yo cosas encima de este mapa cuando ya empecé a descubrir estas montañas, pues cosas que no venían en el mapa, yo los ponía ahí como diciendo, bueno, estoy descubriendo América, ¿no? Y estábamos simplemente en el norte de la provincia de Palencia, pero realmente para mí era toda una aventura, y este fue el primer mapa y le tengo guardado como oro en paño, porque de esos 3.000 ejemplares no creo que queden muchos, yo tengo uno. Seguimos avanzando en el 69. Este es el mapa que te decía. Este mapa se ve que ya no solo tiene las curvas de nivel, sino que tiene dibujados esos escarpes, como que le estamos viendo desde arriba, como que es una fotografía aérea, que es como se dibujan hoy en día los mapas. Veremos los de Adrados de hace 2 días que se han publicado de Fuentes Carrionas, ya dibuja los escarpes así, con otro estilo, pero ya están dibujados así. En el 76 sale la segunda edición de la hoja 106 del 50.000. Ya vemos que si la comparamos con la primera, simplemente la tipografía de Camporredondo de Alba de arriba ya no es tan gótica, sino que es una cosa más esquemática, el dibujo es mucho más limpio, ya se han corregido algunos errores que supongo que se detectaron. El primero igual era más preciosista y este es un poco más funcional. Perfectamente, lo has definido muy bien, son muy bonitos. Los primeros mapas. Y todos querríamos tener guardado el primero. Yo los tengo todos, ¿eh? Pero estando en la montaña, igual todos querríamos tener a mano el segundo. Eso es. Para poner una pared, las primeras ediciones son preciosas. Recuerdan un poco a los mapamundis aquellos casi medievales, ¿verdad? Seguimos avanzando y aquí hay una curiosidad, una anécdota, ¿no? En 1976, el mismo año que se publica esta hoja del Instituto Geográfico, en Peñalara, el Club Peñalara de Madrid, en enero de ese año, pues publica un mapa, como veis aquí, de Curavacas y sus alrededores. Es un mapa bastante esquemático, muy bonito, tiene dibujados un poquito los escarpes, es un mapa de cuerdas. Esto ha salido después de publicar el libro. Le dibujó un tal Francisco Fontanals, arquitecto, y que tiene cierta relación con Palencia, porque ¿te acuerdas esa pasarela metálica que unía el polígono a la altura de elevada, donde está el edificio de la Junta, que se daban muchas vueltas, la gente protestaba mucho y se quitó y se hizo el subterráneo? Fue el que diseñó esa pasarela. Y, o sea, poco que agradecerle por parte bueno, pues sí, la verdad, aquí en Palencia, dando estos antecedentes, la gente no va a tener buen recuerdo de él. Pues como anécdota, hace unos años, después de publicar el libro, pues Fernando Pollos, un amigo del Club de Montaña y amigo personal con el que he ido muchísimas veces a la montaña, que está estupendamente por ahí por la calle, pues bueno, pues no sé dónde se le encontró. Parece ser que en Ávila, o es que vive en Ávila, tengo aquí unas notas, ¿no? Hablaron, pues de Palencia, pues yo tengo un mapa que dibujé hace años de Curavacas y demás. Y Fernando, que es un fiera, le dijo, envíamele y tal, ¿no? Le necesito. Total, que se le envió, por supuesto Fernando me lo pasó, y tengo eso, y tengo la carta que le escribe este hombre, Francisco Fontanals. Fontanals. Suena un poco como catalán. Sí, por ¿verdad? el apellido veía yo de poca relación con Palencia. Francisco Fontanals se lo envía y bueno, pues le cuenta, aquí está también la fotografía, vamos, la
fotocopia de la carta que le escribe y le dice pues que pone a su disposición y demás, lo cual pues me lo envió a mí porque pues sabe que todo lo que tenga que ver con Curavacas lo colecciona, ¿no? Pues bueno, pues esto es algo absolutamente inédito, que es la primera que se cuenta, porque en el libro no está. Y en la televisión estamos dando una primicia a nivel mundial. Bueno, seguimos avanzando. En 1977 la Federación Palentina de Montañismo pues publica este mapa de Cordales de Javier Malo Iciar. Fue un hombre del País Vasco. Javier Malo se hinchó a hacer mapas para uso montañero, no muy exactos, pero con muy buena toponimia, porque conocía muy bien la montaña, y hizo de muchos sitios, y uno de ellos fue de aquí, del norte de la provincia de Palencia, y la Federación Palentina de Montañismo, que en aquella época casi seguro que el presidente era Miguel Ruiz Agustín, pues tuvo la idea de publicarlo, y pues también quedaron muy poquitos ejemplares. Yo tengo uno guardadito en casa porque también es una cosa ya, una curiosidad. 1980, mapa Palencia zona norte, 1/80.000, esta es una escala 1/80.000, y este le publica el Gabinete Topográfico y Cartográfico, y esto como curiosidad es que le dibujé yo. Anda. Yo soy delineante, que mucha gente no lo sabe, qué estudios tengo. Es verdad, lo hablamos cuando fuimos en el coche. Yo estudié delineación y hasta los 20 años que me fui a la mili trabajé en el instituto, en el Gabinete Topográfico y Cartográfico, que era pues un grupo de topógrafos que hacíamos mediciones, levantamientos topográficos de todo tipo, y una de las cosas que se les ocurrió era, pues para venderlo y para sacar dinero, evidentemente, que era parte de lo que vivían, era hacer un mapa de la provincia del norte de la provincia de Palencia, que es grande, ocupa bastante, bueno, un 80.000, coge casi todo el norte, y yo le dibujé, luego eso se mandó a Madrid, fue un trabajo de chinos, porque en aquella época ni ordenadores ni nada, todo está hecho a pedal. Entonces, bueno, pues se hizo aquel mapa. Yo tengo 4 o 5 ejemplares guardados allí porque participé en ello, ¿no? En 1985, alrededor de esta época, el ejército decide que quiere tener una cartografía propia, y entonces yo creo, alguien igual me corrige, pero yo creo que prácticamente fusila en los mapas del Instituto Geográfico y les da un poco a su forma, le mete la cuadrícula UTM, que esos son todos esos numeritos que hay alrededor del mapa, mete datos de declinación, cosas un poco como más científicas, ¿no? Investigando para el libro, pues en la biblioteca, en el archivo de la Junta de Castilla y León, de aquí de Palencia, pues me sacaron información, todo lo que tenían de Curavacas, y aquí pues me pasaron estas fotografías aéreas de 1989, de un vuelo fotogramétrico para el catastro. Pues bueno, se hizo todo ese vuelo de toda la provincia de Palencia, y me pasaron, hice yo las fotografías, claro, de Triollo, de Curavacas, como cosa curiosa, ¿verdad? En 1996 sale la primera edición de la hoja del 25.000. Llega un momento que el Instituto Geográfico piensa que el 1/50.000 es muy grande, que hay que hacer algo con más detalle, y entonces cada hoja del 50.000 la divide en 4, hace 4 planos ampliados de cada hoja, entonces ese sería el 25.000, y es la hoja 106-2, la que corresponde a Curavacas, y ya no es de Camporredondo de Alba, sino que se llama Polentinos, porque es el pueblo más importante dentro de lo que abarca ese mapa del 25.000. Eso es en el 96, ya hace 4 días. En el 2005 sale la segunda edición de ese 25.000, lo mismo, pues ya un dibujo más limpio, cada vez con más calidad. En 2008 la tercera edición de la 106. Seguimos avanzando. En el 2009 Adrados, Miguel Ángel Adrados es un hombre que vive y está en plena forma, además es algo mayor que yo, es guía, es geógrafo, y él es segoviano, pero ha vivido toda su vida en Asturias. He coincidido con él en expediciones en el Everest, vino una vez con nosotros, tengo muy buena amistad con él. Desde hace muchos años empezó a dibujar los mejores mapas que hay hoy en día de la Cordillera Cantábrica. Un mapa de Adrados es garantía de calidad, ¿no? Entonces además les dibujan muy bonitos y con mucha calidad. Por ejemplo, en el 2009 tuve yo algo que ver en que se publicara esto, porque cuando estuvimos en el 2001 en el Everest juntos,
yo le decía, digo, tienes que sacar un mapa de esos tan bonitos que haces de Picos de Europa, tienes que hacerlo de la montaña palentina, hombre. Me decía, estoy dudando, ahora cuando vuelva tengo que ponerme o con el de la montaña palentina o con el de Peñauviña. Digo, no, el de Peñauviña que espere, el de la montaña palentina. Bueno, le di tanto la paliza que se puso con él. Tardó años, porque es muy minucioso. Se vino aquí, se pasó varios meses, pateando la montaña palentina con Alejandro Díez Riol, con Vidal, conmigo, para toda la toponimia, preguntando a los pastores, preguntando a todo el mundo para hacerlo lo más actualizado posible. ¿Te acuerdas que te comenté que había un pico que se llamaba, en una edición de se llamaba el pico Internauta? Sí, un nombre tan ¿verdad? feo y demás. Bueno, pues en estas ediciones ya de Adrados investigó y tenía nombre ese pico y ya se cambió el nombre y se puso un nombre que ahora no lo recuerdo, pero ya no tiene ese nombre, es un poco feo, ¿no? El pico Internauta. Bueno, pues son los mejores mapas, ya te digo, de la cordillera cantábrica, de Picos de Europa, de la montaña palentina, de Ubiña, de toda esa zona son los mejores. Y bueno, pues en el 2009 lo publicó y es un mapa de referencia, ¿no? En 2016 se publica la tercera edición del 25.000 y hasta la fecha, pues ya en de 2016 para acá, que yo sepa, no hay ningún otro mapa así reseñable o por alguna que aporte cosas nuevas o algo, que yo sepa no hay nada nuevo. Lo que sí que un poco como curiosidad ya para rematar este capítulo de la cartografía, pues bueno, pues hace unos días, en el 2025, en diciembre del 25, un chico de Madrid, que es un extraordinario artista, es un muy buen dibujante, David Gómez Alandi, pues me ha pedido una colaboración, que iba a hacer una serie de dibujos, como este tan bonito de la noreste de Curavacas. Pues bueno, iba a hacer una exposición de dibujos con croquis de montañas con ciertas vías, y había pedido colaboración pues a guías o montañeros de la cordillera cantábrica, en Asturias a uno, en Cantabria a otro y tal, y a mí en Palencia me dijo qué montaña y qué vertiente era la que yo quería que él dibujara un croquis, ¿no? Un croquis artístico. Le dije, hombre, pues la noreste de Curavacas, ¿no? La diagonal de Curavacas, una vía emblemática y demás. Entonces, bueno, pues yo le facilité la fotografía sobre la que él hizo el mapa, y luego tuve que escribir un pequeño texto que, bueno, pues va a figurar ahí, y que, bueno, pues en un futuro para el año que viene, pues para el verano que viene, en el 2026, pues se va a hacer una exposición con todos esos dibujos y demás. Simplemente como curiosidad, pues un poco que es lo último de lo último en cuanto a cartografía y dibujos de Curavacas. Y además ha tenido la amabilidad de darme, no el original, pero sí una reproducción, buena reproducción, la cual pues tengo puesta ahí en la pared de casa, porque es, bueno, pues no deja de ser una obra de arte, ¿no? Que merece la pena tener, disfrutar y enseñar también para que otros la vean. Tete, muchas gracias por habernos ayudado a conocer en este caso ese capítulo tan técnico por un lado, pero tan necesario por otro, como es el de la cartografía vinculada al Curavacas. Espero que no haya sido muy peñazo, ¿verdad? Porque bueno, es un tema un poco arisco, pero bueno, hemos ido deprisa, yo creo que está interesante. Pues continuaremos con más cuestiones relacionadas con el Curavacas, por supuesto los ascensos, pero también con estos otros aspectos que van de la mano y que conocemos mejor gracias a Tente. Como siempre, volveremos entonces en unos días.